La historia de los Estados Unidos es muy amplia y compleja, y abarca desde la llegada de los primeros habitantes indígenas hasta la actualidad. Aquí hay un breve resumen de algunos de los acontecimientos más importantes. 1492, Cristóbal Colón llega a las islas del Caribe, iniciando el contacto entre Europa y el continente americano. 1565, los españoles fundan San Agustín en la Florida, el primer asentamiento europeo permanente en el actual territorio estadounidense. 1607, los ingleses establecen Jamestown en Virginia, la primera colonia británica exitosa. 1620, los peregrinos, un grupo de puritanos que buscaban libertad religiosa, desembarcan en Plymouth Rock a bordo del Mayflower. 1775 a 1783, la Guerra de Independencia de Estados Unidos se enfrenta a las 13 colonias británicas contra Gran Bretaña, que termina reconociendo su independencia con el Tratado de París. 1787, se firma la Constitución de Estados Unidos, que establece el sistema federal de gobierno y los principios democráticos de la nación. 1803, la compra de Luisiana a Francia duplica el tamaño del territorio estadounidense. 1812 a 1815, la guerra anglo-estadounidense enfrenta a Estados Unidos contra Gran Bretaña por segunda vez, sin cambios territoriales significativos. 1846 a 1848, la guerra mexicano-estadounidense termina con la cesión de México de los actuales estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas y partes de Colorado y Wyoming. 1861 a 1865, la Guerra Civil estadounidense enfrenta a los estados del norte, la Unión, contra los estados del sur, la Confederación, que se habían separado por el tema de la esclavitud. La victoria del norte preserva la unidad del país y pone fin a la esclavitud. 1898, la guerra hispano-estadounidense termina con la derrota de España y la cesión de Puerto Rico, Guam y Filipinas a Estados Unidos. 1917 a 1918, Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial del lado de los aliados, contribuyendo a su victoria sobre las potencias centrales. 1929 a 1939, la Gran Depresión afecta a la economía estadounidense y al mundo entero, provocando una crisis social y política. El presidente Franklin D. 1941 a 1945, Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial tras el ataque japonés a Pearl Harbor, y se convierte en una potencia mundial al derrotar junto con los aliados a las potencias del eje. Estados Unidos también es el primer país en usar armas nucleares contra Japón. 1947 a 1991, la Guerra Fría enfrenta a Estados Unidos contra la Unión Soviética por la hegemonía mundial, sin llegar a una confrontación directa. Se produce una carrera armamentística y espacial, así como conflictos indirectos en Corea, Vietnam y otros lugares. 1954 a 1968, el movimiento por los derechos civiles lucha contra la segregación racial y la discriminación contra los afroamericanos y otros grupos minoritarios. Se logran avances legislativos y sociales, pero también se producen violencias y asesinatos de líderes como Martin Luther King Jr. 1969, el astronauta Neil Armstrong se convierte en el primer ser humano en pisar la Luna, como parte del programa Apolo. 1991, Estados Unidos lidera una coalición internacional para liberar a Kuwait de la invasión iraquí, en la llamada Guerra del Golfo. 2001, los atentados terroristas del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono causan miles de víctimas y desencadenan la guerra contra el terrorismo, que lleva a Estados Unidos a intervenir en Afganistán e Irak. 2008, Barack Obama se convierte en el primer presidente afroamericano de Estados Unidos y enfrenta una grave crisis económica y financiera. 2016, Donald Trump se convierte en el presidente de Estados Unidos, con una agenda nacionalista y populista que genera polémica y división tanto dentro como fuera del país. 2020, Joe Biden derrota a Donald Trump en las elecciones presidenciales, pero Trump se niega a reconocer su derrota y sus seguidores asaltan el Capitolio el 6 de enero de 2021.